Hola y bienvenidos a Historias de Sazón, edición Mes del Terror. Yo soy Monse. Y yo soy Alan. Y estamos aquí para contarles, pues ya saben, las historias que tienen que ver con comida, que a nosotros nos llaman la atención y esperamos que a ustedes también. ¿Cómo han estado? Así es, les traemos su dosis semanal de chisme, historia, pero ahora sazonado con toda esta temática tan padre que nos encanta. El mes de octubre. A todos nos encanta. Sí. Es como la época favorita del año de muchísima gente. Yo me incluyo. Yo también. Y todo esto de los temas esotéricos son como así nuestro mero mole. Entonces estamos muy emocionados por empezar con octubre. Pero antes de empezar queríamos disculparnos una vez más con ustedes, nuestra querida audiencia. Porque no pudimos... No pudimos embutir un tema más en septiembre. Fuimos muy optimistas y queríamos hablar de 4 temas patrióticos el mes de septiembre. Luego fuimos un poco más realistas y queríamos hablar de 2. Y luego fracasamos. Entonces, una disculpa si nos extrañaron mucho el mes pasado. Nosotros también nos extrañamos. Y ya no pudimos hablar de lo que queríamos. Pero pues bueno, ya quedan para el próximo año escogidos. Así es. Los temas tengan. Y pues mientras tanto, pues disfruten todos estos temas que vamos a tratar. Porque acuérdense que también, termina septiembre y el año es festejo tras festejo tras festejo. Sí. Entonces tenemos muchos temas todavía por tocar. Y muchas temáticas, ¿no? Luego viene octubre, que es Halloween, brujas, fantasmas. Luego viene noviembre, que Día de Muertos y todo lo relacionado luego viene Navidad. Entonces se vienen como episodios temáticos muy bonitos. Muy buenos. Y esperamos que estén aquí para acompañarnos. Así es. Así es. Y me toca empezar a mí este día. ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! Y estoy ultra emocionada. Llevo queriendo hablar de este tema como desde el año pasado. Ajá. Y por fin se me hizo hablar sobre este tema que pues me encanta, ¿no? Me encanta. Y todo esto tiene que ver con brujas. Específicamente la cacería de brujas que se dio en Salem. Todos... Uy, qué tema tan bueno. Sí, no manches. Bueno, todos sabemos que la histeria colectiva no es como nada nuevo, ¿no? O sea, como que se repite a lo largo de la historia, siempre hay como algo que se cunde el pánico, ¿no? O sea, literal. Ajá. Y pasa todo tipo de cosas malas, ¿no? Caos. Pero hay como este episodio que fue la cacería de brujas de Salem, como que permanecido en la conciencia colectiva desde que sucedió como algo, o sea, fuera de la común, ¿no? Un caso de histeria colectiva rarísimo y como muy, muy espontáneo. Llevado a los límites, ¿no? Sí. Y pues bueno, te voy a contar como exactamente qué fue lo que sucedió en ese fatídico año de 1692, antes de como meterme más a detalle de por qué lo estoy contando en un podcast sobre comida. Va. Entonces, pues empecemos. Hay como ciertos factores que fueron como muy importantes para que se diera este episodio en la historia, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, como que todo se estaba cocinando en una olla de presión que fue el pueblito de Salem. Ajá. Claramente la época, pues conflictos sociales, económicos, políticos. O sea, todo esto fue como... O sea, como que era una olla de presión y finalmente estalló en esto que fue la cacería de brujas, ¿no? Lo que hoy conocemos como Salem, en realidad eran 2 pueblitos juntos, ¿no? Los 2 se llamaban Salem. Uno era Salem Village y el otro era Town of Salem. Y estaban pegaditos, así juntitos. Y pues esos 2 pueblitos tenían como conflictos entre sí, ¿no? La gente como que no se quería de uno a otro, tenían sus disputas y así. Porque jugaban a mi casa es más grande que tu casa. Ajá, básicamente, ¿no? O sea, como que tenían ahí como sus conflictos. Y otra cosa que era como muy importante es que era gente
ultra religiosa, ¿no? O sea, todos los que estaban viviendo en Salem, en los dos Salems, eran básicamente refugiados religiosos, ¿no? Habían salido de Europa huyendo porque eran ultrapuritanos y tenían como una interpretación diferente de la Biblia que el resto de las personas en Europa, particularmente como en Inglaterra y ese tipo de... O sea, estaban Salem es en Nueva Inglaterra, entonces todos los refugiados estaban ahí y se tomaban la Biblia súper literal, o sea, neta era como de flojera, sí. ¿no? Ya te o sea, entiendo. Como que... Fanáticos religiosos. Ajá, cañón, ¿no? Y pues tenían como este código moral muy, 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 muy estricto. Todos eran así, todo era pecado. Todo... Sí. O sea, todo lo que no estaba dentro de sus creencias estaba mal, ¿no? Ah, exactamente. Y como que otro detalle que es importante es que si no creías en el diablo y en lo supernatural y en como estas cosas del mal, entonces como que por extensión o por añadidura estabas negando la existencia de Dios, ¿no? O sea, porque también Dios es como algo supernatural, entonces si estás diciendo que lo supernatural no existe, entonces por lo mismo estás diciendo que Dios no existe. Y eso pues no se podía, ¿no? Porque eran muy religiosos. Entonces, o sea, si tú decías como de, ay, no, yo no creo en las brujas, pecado, ¿no? Porque entonces no crees en Dios. Entonces, eso es como algo muy, muy, muy importante, ¿no? Y pues en 1690 o por ahí se eligió al primer como ministro religioso de Salem. Era un señor que se llamaba Samuel Parris, que no le caía, o sea, no era como el ajonjolí de todos los moles, ¿no? La gente no lo quería mucho porque era como medio corruptillo, así como que era... viejo mañoso. Era un viejo mañoso. Ándale. ¿No? O sea, como que pedía dinero y luego el dinero desaparecía y así, y la gente como que, no sé. Y no me quedó muy claro por qué, pero de todas formas lo eligieron para que fuera como el primer reverendo en Salem. Entonces se mudó este señor de Boston a Salem con toda su familia, ¿no? Su esposa, sus hijas, sus sobrinas, todo el saquito. Todos. Y eso incluía a una señora que se llamaba Tituba, que era su esclava, ¿no? O sea, era una señora caribeña, era una esclava, era la esclava de la familia Parris. Que pues bueno, no sé ustedes qué opinen, pero eso de ser muy religioso y tener un esclavo no concuerda en mi cabeza. Exacto, es lo que estaba pensando me hace disonancia. Pero bueno, supongo que eran otros tiempos, ¿no? Entonces, en 1692, la hija del reverendo Parris, que se llamaba Elizabeth, tenía 9 años, empezó a tener como episodios, ¿no? O sea, como que no estaba bien la chiquilla, ¿no? O sea, gritaba, aventaba cosas, se contorsionaba, tenía fiebre, hacía muchos ruidos, tenía así como que en general estaba muy mal. Y después de eso, la sobrina del reverendo Parris, que se llamaba Abigail, ella tenía 11 años, empezó igual, mismos síntomas, ¿no? O sea, contorsionantes, decían que sentían como mucho dolor en las articulaciones, como si las estuvieran jalando, como si les estuvieran arrancando los brazos y así. Las extremidades. Las extremidades. Y también sentían como si les picaran, como si tuvieran hormigas. Mordiditas, ya sabes, o sea, como que muy mal, y tenían visiones. El caso es que como que no estaban bien. Sí, no estaban en sí. Y pues imagínate, o sea, el reverendo Parris, pues obviamente estaba como muy preocupado y quería ayudarlas, pero pues ¿qué haces? O sea, en esa época, exacto, ¿qué haces, o sea, ¿no? sin saber nada. Sin saber nada de nada, pues rezaba, ¿no? O sea, rezaba por ellas y pues eso no funcionaba, y les hacía como algunos remedios caseros y eso no funcionaba. Entonces dijo como, no, pues tengo que pedir ayuda a alguien. Le llamó al doctor y el doctor no sabía. Y entonces le llamaron a otro doctor y el doctor no sabía. Total que, o sea, finalmente alguien sugirió que chance las causas eran supernaturales, ¿no? O sea, como que dijeron, no, pues
o sea, yo creo que la poseyó el diablo o lo que sea, ¿no? Ajá. Brujería. Y poco después, una tercera niña que se llamaba Ann Putnam, tenía 11 años, ella igual empezó con los mismos síntomas, ¿no? Que dolor, contracciones, espasmos, una cosa así. Todo mal. ¿No? Entonces, como que, pues obviamente, esto de que era brujería y así, pues empezó como a espolvorear el chisme por todos lados, ¿no? O sea, la gente en esa época no tenía nada que hacer, entonces, y era un pueblo chico. Entonces todo el mundo estaba platicando, ¿no? Como que, ay, las hijas del reverendo y... No, y fíjate y que aparte, o sea, porque aparte fueron como las niñas de una figura pública muy importante, muy prominente en la comunidad. Exacto. ¿No? Entonces todo el mundo empezó a decir como, güey, ¿qué está pasando? Ya sabes. Sí. Y pues como no daban con la respuesta, ¿no? O sea, como que estas niñas, ¿qué les pasa? Pues les empezaron a como interrogar, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que las llevó? ¿Qué hicieron que las están castigando? Ajá, exacto, justamente, ¿no? Ajá. Y pues las niñas, después de que las estuvieran interrogando / presionando por una explicación, finalmente le echaron la culpa a 3 mujeres, ¿no? O sea, la hija, Betty, del reverendo, Betty y Abigail le echaron la culpa a la pobre de Tituba, que era pues la esclava. Ay, No, dijeron ella nos hizo la brujería, ella nos dijo que esto y lo otro, y así. Y la otra niña, Ann Putnam, señaló a 2 mujeres diferentes, ¿no? Una se llamaba Sarah Good, que era pues básicamente una mujer que pues estaba como en situación de calle, muy pobre, como que tenía mucha necesidad económica y desafortunadamente dependía como de su comunidad o de sus vecinos para subsistir. Entonces era como una persona medio indeseable, podríamos decir. Y la otra persona era Sarah Osborne, que era una mujer escandalosa, entre comillas, porque se sabía que había tenido sexo fuera del matrimonio y además casi no iba a misa. Entonces, ya sabes. No, muy mal por ella. Ella sí era como para allá. Sí, la oveja negra de todo el pueblo. La oveja negra del pueblo. Y te digo, aquí es en donde como que salen a flote muchos de los como problemas o los detalles de por qué es tan sonado este caso, ¿no? Porque hay como muchos factores, ¿no? De misoginia, ¿no? O sea, como de racismo, de clasismo, religión, elitismo, de clases sociales, ¿no? O sea, como que obviamente la gente empezó a decir, ¿no? O sea, las niñas las señalaron a ellas. Y entonces todo el mundo empezó a decir como, sí, claro, yo estoy de acuerdo porque yo las vi haciendo brujería y esto y lo otro. Y se empezaron a hacer acusaciones así sin base, sin necesidad de nada, ¿no? O sea, como que dicen que la chava Sarah Osborne, que era como una promiscua, pero en realidad ella estaba en un pleito legal con una familia de mejor estatus y entonces ellos la señalaron también y no sé qué, o sea, como que y pues bueno, obviamente Tituba no tenía, o sea, era vela en el entierro. No, es muy obvio por qué la señalaron, ¿no? Porque pues era esclava y pues obviamente ella le decía a todo el mundo como, oigan, please háganme caso, claro que no soy una bruja, o sea, ya sabes, como que le rogaba a la gente que dejara de hacer esos rumores como para que no creciera esto, pero pues era una esclava, obviamente nadie le hizo caso. Entonces, total, que como hicieron estas acusaciones, las arrestaron a las 3. Y pues, bueno, las 2 Sarahs todo el tiempo negaron. Por supuesto que no. ¿Cómo voy a...? O sea, obviamente no soy una bruja, que es... ¿No? O sea, como que mentira. Por supuesto que no. Y pues ya no. O sea, como que no confesaban. Tituba, sin embargo... Espera, ¿cómo se decía? Tituba, por otro lado, dijo, no, o sea, si yo niego esto, me van a matar, o sea, como que mejor, ella pensó, ¿no? Es como una mejor estrategia aceptar que sí soy una bruja y decirles que sí, en efecto, el diablo me habló y me convenció de hechizar a estas niñas y sí es cierto todo lo que dicen y además hay más mujeres
hay más brujas entre nosotros y yo te puedo decir quién, ¿no? Entonces eso le funcionó a ella. En vez de ejecutarla, como señaló a más gente, entonces solo la metieron a la cárcel, ¿no? Oh. Ajá. Entonces, y eso fue justo lo que pasó, ¿no? Tituba señaló a más mujeres y entonces se empezó a hacer como un caos así de que... Un merequetengue. Un merequetengue, así, literal. Todo el mundo estaba acusando porque salían más casos de hechizamiento, ¿no? O sea, como que estas 3 niñas fueron solo el principio. Cada vez había más gente que se quejaba, ¿no? O sea, que le daba como esta... El telele. Ajá, que le daba como este telele o este episodio así... Ajá. Y entonces decían, no, estoy seguro de que fue esto. Y te digo, ¿no? Principalmente eran mujeres los que acusaban, pero pues hay también casos de hombres, ¿no? Que uno acusaron a su esposa y la defendió y entonces dijeron como, qué sospechoso que haya defendido a su esposa. Debe ser muy sospechoso, seguramente ustedes también. Ajá, seguramente usted es brujo, ¿no? Entonces como que hubo muchos casos y al principio como que eran solamente, las brujas eran como de baja nivel económico o social, pero como que fue escalando rapidísimo, porque aparte fue en un periodo súper corto de tiempo, ¿no? O sea, todo este momento. Todo este chismecito pasó rapidísimo. Sí, pasó rápido. Entonces fue como escalando rápidamente y de repente empezaron a ejecutar por brujería a gente también respetada en la sociedad, ¿no? Como una señora que siempre iba a misa y que era como muy respetada y era un modelo a seguir en la comunidad, no, pues la condenaron de bruja. Y ya sabes, entonces como que había mucho pánico porque no solamente te podía dar la brujería, sino que te podían acusar de bruja. Ajá. Entonces, o sea, caos. Y pues obviamente muchas de las acusaciones eran como sin base en nada. O sea, sí, habían como todos estos casos de gente hechizada, entre comillas, pero las acusaciones de por qué tú eres una bruja eran completamente arbitrarias. Y pues la forma en la que, o sea, tú dices, ¿no? Bueno, ok, te acusaron de bruja, ¿cómo prueban que eres una bruja? Exacto. ¿No? Entonces, pues muchas veces la forma en la que se probaba que alguien era una bruja o no es por si confesaba, ¿no? O sea, mucha gente tomaba la misma estrategia de titubar. Sí, soy una bruja, está bien, tienes razón, y te voy a decir quién más es una bruja. Y entonces así se seguían las acusaciones. Pero si no confesaban o si no estaban tan seguros o así, había otro que era como la prueba de el pastel de bruja, que era algo bastante asqueroso, la verdad. Agarraban harina de centeno y lo mezclaban con la orina de la persona que estaba acusada de ser bruja, y eso lo horneaban, hacían como una tortillita, y eso se lo daban de comer a un perro. Y si el perro mostraba los síntomas de la brujería, entonces eso significaba que esa persona era una bruja, ¿no? Y recuerda este detalle, es importante después. Pero finalmente, aunque no le pasara nada al perro, las condenaban por brujas porque ya estaban seguros de que era una bruja, ¿no? O sea, era como una formalidad eso. Era puro trámite. Ajá, era puro trámite, ¿no? Y pues bueno, para no hacerte el cuento largo, 13 mujeres y 5 hombres fueron ejecutados por brujería, y más de 150 hombres y mujeres de Salem y los pueblos aledaños fueron encarcelados por brujería. Y no fue hasta que no acusaron a la esposa del gobernador de ser una bruja que el gobernador dijo, ¿saben qué? Se acabó. Ya párenle. Ajá. Ya estuvo bueno, ¿no? Ya. Aquí muere. Ahí muere. Ajá. ¿No? O sea, cuando fue eso, Casual. dijo, no, o sea, esto ya llegó demasiado lejos. Entonces fue en octubre de 1692 que ya se terminaron los juicios, mucha gente fue liberada de la cárcel, se dieron los perdones y pues finalmente este hecho histórico quedó como una manchita vergonzosa en la historia del pueblo de Estados Unidos. Pero bueno, esta persecución en particular fue como que es importante y resalta porque fue como muy espontánea, como muy rápida y como que salió de la nada, ¿no? O sea,
te digo, las persecuciones de brujas no son algo nuevo, no eran algo nuevo en ese entonces tampoco. Ajá. ¿No? De hecho, eran bastante populares en Europa antes de Salem. Pero como que este brote de brujería en Salem fue 40 años después de la última persecución de brujas en Europa. O sea, y como que fue la peor persecución de brujas en la historia de América. Ajá, y fue como en un momento muy extraño, ¿no? O sea, como que salió de la nada. Ajá. Entonces, sí, como que ya no estaba en tendencia, ¿no? Ajá, ya había pasado de moda. O sea, te digo, ya habían pasado 40 años desde la última persecución de brujas en Inglaterra. Entonces, como que ya no venía mucho al caso. Sí, pues no. Entonces, como que el por qué sucedió en ese en ese año en específico, en ese lugar específico de Estados Unidos, como que siempre ha causado mucha curiosidad, ¿no? O sea, nadie se puede explicar como por qué. Y hay muchas teorías de por qué sucedió, ¿no? O sea, como que la histeria, te digo, todo este tema que la gente era muy religiosa, o sea, como que hay como muchos factores ahí. Pero una de las teorías que es de la que yo quiero hablar, que es la que nos interesa en este podcast, es una propuesta en 1976 por la psicóloga Linda Cockerell. Y ella decía que muy probablemente la gente de Salem que estaba hechizada, o sea, que sufría el maleficio, en realidad sufrían una enfermedad llamada ergotismo. Y la causa de esta enfermedad es un tipo de micotoxina llamada ergot que sale de un hongo llamado Claviceps púrpura, el cual se da comúnmente en el centeno. Ok, y como tú sabes, todos los hongos necesitan como condiciones específicas para crecer, ¿no? Así es. Y el ergot no es una excepción. No es la excepción a esa regla. Es más probable que se dé este hongo en centeno que crece en tierras bajas, húmedas, con sombra. Y lo que favorece más su aparición es cuando hay un invierno así súper, súper, súper crudo, o sea que hace muchísimo, muchísimo, muchísimo frío. Y después de ese friazo, viene la primavera y la primavera es como muy húmeda, ¿no? O sea, como que esos factores son muy importantes para que se desarrolle este hongo específico, ¿no? Sí, el clima ideal, ¿no? Ajá, porque cuando hace mucho frío se debilita la planta para que lo ataque el hongo y luego pues la humedad hace que florezca, que crezca más fácil. Ajá, sí, o sea, como que pues es que prospere. Que prospere, exacto. Ajá. Y ya, lo simpático es que obviamente la gente contrae el ergotismo después de comer centeno contaminado, pero los niños y los adolescentes son mucho más vulnerables que los adultos a contraer la enfermedad porque consumen más comida por unidad corporal. O sea, a lo que voy con esto es que no es lo mismo que yo me coma un pedazo de pan a que mi sobrina de 6 años se coma el mismo pedazo de pan porque hay menos niño. Exacto. que coma el pan. Hay menos masa corporal. Hay menos persona ahí. Ajá. ¿No? Entonces, como que por lo mismo la cantidad de veneno es mayor a la que consume un adulto. O sea, claro que esto depende. Si yo me como 6 panes y mi sobrina solo uno, pues yo me veneno más, ¿no? Pero como que los niños son más vulnerables por esa razón, porque hay menos niños, o sea, hay menos persona, ¿no? Y los síntomas de esta enfermedad, ergotismo, dependen de la persona, pero en casos leves incluyen fatiga, depresión, nerviosismo, náuseas, vómito, dolor de articulaciones. En casos más severos también hay sentimiento como si tuvieras hormiguitas en la piel, como si tuvieras hormigas abajo de la piel. Frío en las extremidades, espasmos musculares, faciales y renales, lo cual causa que como que no puedas hacer pipí, o sea, no que no produzcas pipí, sino que no la puedas soltar al mundo. Expulsar. Lo cual es muy doloroso. Y en casos todavía peores, hay convulsiones, delirios, parálisis en las piernas, pérdida de lenguaje, y esta enfermedad también le puede dar a animales, ¿no? O sea, como a las vacas, y en esos casos
pues se vuelven como locos, ¿no? Obviamente. Como que hacen mucho ruido, les dan espasmos, las vacas pierden su leche y luego se mueren. Entonces como que ves lo que está pasando, ves la relación. Claro, no, o sea, ya ligué total todo. Que la doctora Corporel propuso esta teoría en su momento y la tiraron de loca, ¿no? Todo el mundo le dijo como, no, eso no tiene sentido, ¿qué te pasa? Bla, bla, bla. Ajá. Pero pues más estudios que se hicieron después revelan que en realidad es una teoría muy acertada, ¿no? Porque, o sea, según los registros de los juicios, las personas que estaban siendo hechizadas decían que tenían convulsiones, la sensación de que les picaban o les mordían la piel, ceguera temporal, sordera, falta de lenguaje, no podían hacer pipí. O sea, todos los síntomas, ¿no? Ajá, o veían cosas como bolas de fuego, o se sentían que volaban, que se salían de su cuerpo, o que como si les estuvieran arrancando las extremidades, ya te había dicho. Náuseas, debilidad y bueno, total que todos son síntomas del ergotismo. Del ergotismo. Y una de las razones por la que la tiraban de loca es porque no se hablaban en los juicios de todos los síntomas del ergotismo en los juicios, ¿no? O sea, sí muchos y todos como que concuerdan con la enfermedad, pero los síntomas más leves, ¿no? Como náuseas o debilidad o nerviosismo, ese tipo de cosas como que no los decían, no los mencionaban. Y una razón que puede explicar esto es porque simplemente esos síntomas no se asociaban con el hechizo, o sea, con el maleficio. Con el maleficio. Entonces, pues no eran relevantes para el juicio, ¿no? Así que puede ser que simplemente no los dijeran aunque los tuvieran. No se puede saber. Y pues bueno, además muchas de estas personas que estaban hechizadas tenían alucinaciones y puede ser que sí puede ser que estas alucinaciones fueran derivadas de lo que se decían en los juicios, ¿no? Una persona dijo esto y la otra persona dijo esto y entonces todos tenemos la misma alucinación y así, ¿no? O sea, como que puede ser que fueran influenciadas por pues lo mismo que estaba colectiva. Por lo mismo que estaba pasando. Pero también sucede que el ergot es la fuente del ácido lisérgico dietilamide, también conocido como LSD. Que algunos micólogos, o sea, obviamente el LSD pues es sintético, ¿no? Lo sacan del laboratorio de este hongo. Pero algunos micólogos dicen que sí se puede dar en forma natural. O sea, sí hay casos en los que se puede como encontrar en la naturaleza. Entonces, pues obviamente las personas que están bajo la influencia de este ácido son súper sugestionables, ¿no? Claro. Entonces, lo cual explicaría por qué todos tenían estas visiones del diablo y figuras religiosas y como que este tipo de cosas. O sea, se puede explicar bien porque pues estaban en el viaje. Y viajezote que se echaron, ¿eh? Sí, o sea, además de... O sea, estaban enfermos, pero también podría ser que estaban por ahí bajo la influencia de este ácido. Entonces, bueno, Salem no era el único lugar en donde estaban pasando estas cosas, ¿no? También en Connecticut, en 1692, el mismo año, una niña de 17 años presentó los síntomas y murió después de acusar a 2 mujeres de hechizarla. O sea, como que... O sea, en Connecticut no hubo una epidemia como en Salem, pero también estaba pasando en otras partes de Estados Unidos, ¿no? Y pues bueno, no cabe ninguna duda de que en Salem se cultivaba el centeno, se cultivaba y se comía pan de centeno, harina de centeno, y pues pueblos vecinos del condado igual. Y si nos fijamos un poco como en la línea del tiempo de la cacería de brujas, los síntomas aparecieron en diciembre de 1691. Luego de ahí, en abril de 692, incrementó muchísimo, ¿no? O sea, hubo muchísimos casos. Y luego, en abril de 1692, como que... No, en diciembre empezó, en abril incrementó mucho. Y luego el número de casos y acusaciones disminuyó en junio. Y luego como que volvió a subir un poquito en julio y agosto. Y luego en octubre, el gobernador dijo, ¿saben qué? Ya estuvo bueno. Ya cesó. Entonces... O sea, uno podría decir, ¿cómo es posible que si el centeno se
cultiva en el verano, entonces fue hasta diciembre que empezaron a intoxicarse las personas, ¿no? O sea, como que esta es otra de las razones por las que no aceptaron la teoría al principio. Pero, o sea, esto se podría explicar porque el centeno es un cereal que se guarda muy bien, o sea, puede subsistir varios meses guardado. Y sí, lo puedes almacenar perfectamente. Tiene sentido que si había otra comida que cosecharon durante el verano que no aguanta tanto, entonces pues mejor guardamos lo que sí se guarda y nos lo comemos hasta diciembre. Primeras entradas, primeras salidas. O sea, exacto, ¿no? Entonces como que sí hay registros de que era común que el centeno empezara a salir como hasta noviembre y luego ya pues hacían la cosecha otra vez y salían otras cosas y total, ¿no? Pero entonces, si este era el caso, ¿por qué durante todo 1692 hubo acusaciones, ¿no? De abril por ahí empezaron todas las acusaciones. Pues bueno, o sea, no se puede saber como por a ciencia cierta qué es lo que pasó, porque justo ese año no hay como ningún registro que generalmente habría del gobierno, ¿no? O sea, sobre la comida, sobre el suministro de comida, ¿no? O sea, sobre las cosechas y así. Justo ese año, no sé por qué, no hay como registros en ese tema. Pero si no había esta abundancia de otros alimentos, entonces probablemente hubieran tenido que sacar el centeno antes, porque el centeno es un cereal que resiste muy bien a las heladas. Así es. ¿No? Entonces, imagínate, empezaron en 1691, sacaron el centeno tarde y luego ya no hubo comida, pero sí hubo centeno, entonces siguieron comiendo centeno. O sea, como que es probable que se haya incrementado el consumo de centeno justo ese año si no había otra comida que comer. Y esto no se puede esto no se puede comprobar, porque como ya te dije, no hay datos de justo ese año de la comida. Pero lo que sí hay es que, ¿ves que hacen como estudios sobre los anillos de los árboles? Ah, sí. Y los árboles como que registran la temperatura de los años en sus anillos. No sé cómo funciona muy bien esa ciencia, pero el caso es que esos datos de los árboles de la región indican que los años de 1690, 1691 y 1692 fueron particularmente fríos, ¿no? O sea, como que en esa región de Nueva Inglaterra, justamente. Y pues como ya te había dicho, o sea, es probable que la cosecha de centeno haya sobrevivido a las heladas y también es probable que el centeno hubiera estado contaminado con este hongo porque por las mismas condiciones que ya te había dicho. Sí. ¿No? En las que crece. Sí. Que es un invierno muy frío y luego una primavera muy húmeda, porque esa región específica de Nueva Inglaterra igual es muy húmeda porque está cerca de la costa. Así es. Entonces, bueno, eso es como ahí un dato a su consideración. Y luego también pues, como que posteriormente hubo otros brotes de convulsiones y síntomas similares en la época. Por ejemplo, con este mismo cosa de los anillos de los árboles, se ve que 1795, o sea, 100 años después, igual tuvo un año muy frío. Y en Salem, en ese año, hubo una epidemia denominada la fiebre nerviosa, entre comillas, que mató por lo menos 33 personas y eran con los mismísimos síntomas de las brujerías, ¿no? Entonces, o sea, te digo, esta es solamente una teoría de que puede explicar cuál fue la causa del asunto. ¿Cuál fue la causa de las brujerías o de los hechizos que dieron pie a todo este conflicto que fue mucho más grande que solo lo que estaba pasándoles de salud, ¿no? Pero y no se puede decir con certeza que eso fue lo que pasó, pero pues tiene sentido, para mí tiene sentido. Para nada mí más lo pongo así como para que lo consideren, porque aparte está cañón que una de las pruebas era justo darle harina de centeno a un perro y si al perro le daba el mal, entonces era una bruja y no tenía nada que ver con la orina de la persona y tenía todo que ver con la harina del centeno. Con el centeno. Y pues ya, esa fue como la historia de las brujas de Salem, la persecución de las brujas de Salem. Ay, estuvo bien padre. Y si me lo preguntas a mí, pues no tengo pruebas, pero tampoco dudas que eso fue lo que pasó. Exacto, yo también. O sea, como que
Digo, hay gente que dice, ay, no, o sea, está como muy jalado de los pelos. Pero no, sí es posible. No. De hecho, tiene mucha lógica. Sí, a mí me hizo todo el sentido del mundo. Ajá, Totalmente. a mí también. O sea, las intoxicaciones por micotoxinas es algo real y es literal le puede pasar. O sea, siempre hay factores específicas y siempre son así. Entonces, así es. Yo digo que esa fue la explicación de que cuáles eran los maleficios y los hechizos y todo esto. Sí. Te digo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto, yo tampoco. Pues muy padre, muy padre. Ahora te tocó a ti empezar así, con bombo y platillo. Con bombo y platillo. Te digo que estaba así, ya me lo venía así, que ya que sea octubre para hablar sobre las brujas de Salem y el pan de centeno, ya. Ay, pues qué padre, sí me gustó muchísimo esta historia. Muchas gracias. Ay, pues bueno, yo ahora te voy a platicar de algo relacionado a las brujas, pero no tanto como lo que tú nos acabas de contar. Ok. Y bueno, ya, se los voy a empezar a contar, ¿va? Sí, cuéntanos. Pues bueno, todos nosotros ya sabemos que Halloween es una época muy especial para todos estos temas holísticos, místicos, para todo esto, ¿no? Esotéricos. Porque el Halloween, que también conocemos como la Noche de Brujas, marca el comienzo de la época más oscura del año, del final de las cosechas, del final del verano. Entonces, para todas estas personas, hombres, mujeres y todo lo demás que está en medio de este espectro, que están familiarizados con estos temas místicos o de brujería, pues es una fecha muy especial, ¿no? Porque es como su año nuevo. Entonces... Sí, todo tiene una razón. O sea, tiene una razón el por qué... Así es. Es justo el 31 de octubre. Así es, exactamente. Y pues bueno, ¿no? O sea, te digo, es una época muy especial. Independientemente de que estas personas pues aplican sus conocimientos y sus prácticas todo el año, pues esta fecha es muy, muy especial, ¿no? Sí. Sí, es como empieza un ciclo nuevo. Así es. Y también algo que hay que aclarar es que hablar de brujas o de brujos no es referirnos a esta imagen que la publicidad ya nos formó, ¿no? De esta señora anciana con la nariz aguileña, con verrugas, piel verde. Con su sombrero. ¿No? Así es, no. En esta época, bueno, en la época moderna, pues, así como tú puedes ser una bruja, yo puedo ser un brujo y así, ¿no? O sea, hay de todos colores, formas, sabores, etcétera. Exactamente. Y estas personas lo que hacen es aplicar este conocimiento que tienen sobre energías naturales y energías universales para materializar sus voluntades en todos estos planos, tanto en el plano físico, el plano espiritual, el plano astral y todos los planos que tú quieras, ¿no? Sí, proyectan su energía. Exactamente. Y, o sea, como que están más en sincronía con la naturaleza y con las energías de la naturaleza y lo pueden ocupar a su favor, ¿no? O sea, como... Exactamente. Así es. No lo pudiste haber descrito mejor. Y pues de eso va el tema que me topé. Porque pues mientras andaba buscando así como, ¿de qué temas puedo hablar, no? Y me encontré con este tema que se conoce como el Kitchen Witchery. O magia de la cocina. Sí. Entonces, este es un tipo de magia o tipo de energía que se encarga de mover y materializar todas estas intenciones por medio de una de las necesidades más básicas y primordiales de la humanidad, ¿no? Que es comer. Así es. Y pues bueno, ¿no? O sea, ya hablando de esto, pues, o sea, ¿cuántas veces no nuestras mamás o nuestras abuelas nos han recibido que con un caldo de pollo, que con una sopita caliente, que para que si te sientes mal, que si te sientes triste, que si te ofrecen un té, que porque estás muy alterado, entonces tómate este té para que te calmes, o... para que se te quite este malestar, ¿no? Entonces, o sea, todo esto forma parte de esta práctica del kitchen witchery o magia de la comida. Sí. Y todos en algún momento de nuestra vida, independientemente de si creemos o no creemos, o más bien si le quieres dar así como una explicación más científica, pues todos lo hemos aplicado, ¿no? Sí. De forma consciente o de forma inconsciente, pero en algún momento todos hemos aplicado esto.
Sí, ¿no? Que si y un yo creo caldito que... de... Uh-huh. Ajá, Sí, yo sí, creo sí. que en ese mismo, o sea, como que está sobre la misma vena lo de los alimentos, ¿cómo se llaman estos? Afrodisíacos, ¿no? O Ajá, sea, como exacto. ay, si quieres como poner el mood así, entonces Ujú, comes ujú, chocolate sí, con fresas o ostiones, o sea, como que exactamente. siempre hay alguna comida relacionada a esto o lo otro, o sea, como que sí, obvio, o Sí, sea, sí, sí, sí. todos hemos escuchado de esto de una forma u otra, ¿no? Ujú, ujú. Y lo hemos llevado a cabo también, ¿no? De Ajá. que, por ejemplo, todo esto de que estás triste, tómate un chocolate, ¿no? Y a lo mejor nosotros le podemos dar como una explicación científica porque lo hemos visto como Ajá, parte de sí. nuestra formación, pero pues más allá de eso, ¿no? Es como que esta onda Sí, pues ok, misteriosa y, ajá, bueno, cómete o un sea, a mí, helado, ¿no? O sea, ajá, exactamente, ¿no? que Ya sea cortaste como que con a tu mí, novio y entonces sacas el helado para sentirte exactamente. mejor. Exactamente. Ujú. Y pues te digo, ¿no? O sea, como que a mí me gusta este rollo de... No tanto por lo científico, ¿no? Sino por Sí, decir, ay, no, pues es que sí, tomarme un caldito de pollo cuando me siento triste o cuando es un día frío o lo que sea, sí, ¿no? o comerte un bolillo para el susto. Ahora que salimos del Ahora que temblor. salimos corriendo. Qué oso, qué oso. Ajá, Y pues bueno, no, o sea, te decía, la finalidad de esta práctica es sanar el cuerpo, sanar el alma por medio de la comida, de bebidas. Y todo el meollo de este asunto, el hilo negro de este asunto, de esta práctica, ajá, reside en sí en las intenciones que se tengan. El ajá. amor que se le pone a las preparaciones y sobre todo la imaginación y la intuición que tú aplicas Sí. al momento de decir, ay, pues me voy a hacer un tecito de esto que más adelante les voy a hablar del significado que tiene como que algunos alimentos, Ajá, ¿no? sí. Entonces, pues, o sea, ¿no? Ese es el meollo del asunto, las intenciones que tienes tú y la intención que tú le das a lo que estás haciendo. Sí. Y estaba leyendo, estaba yo bien picado. Y algo que me gustó muchísimo fue ver así como que te dice, es que tú si quieres llevar a cabo esta práctica, pues es necesario que te hagas de tu espacio, ¿no? Y Ajá. pues obviamente ¿cuál espacio es el que vas a ocupar? Pues Pues la la cocina cocina. de tu casa. Ajá. Ajá. Y o sea, no es necesario ni que hagas ni remodelaciones físicas, ni que te diga, ay, pues tu estufa tiene que estar viendo al norte o a tal punto cardinal. No, no, no. O sea, la cocina que va a ser tu espacio sagrado, lo único que tienes que hacer es mejorarla, digamos como que a nivel estético, Ujú. de tirar todas las cosas que ya no tengas, porque a veces como que se escucha chistoso, ¿no? El decir Ajá. de, ay, es que, pues, ¿para qué lo guardas, no? Nada más son Sí, como sí, sí. que puros escombros energéticos. Y sí Sí. es cierto, es Sí, toda te la roban la verdad, ¿no? energía. Es exacto. Entonces, o sea, todo lo que tengas en tu cocina y que ya no, o sea, de veras que ya no tenga ningún uso ni como que le vuelvas a dar una segunda vida o algo así, pues entonces hay que botarlo, ¿no? Ujú. También algo primordial es que tu Te limpia. cocina debe estar limpia hasta el último rincón de grasa, de hollín, de polvo, de cualquier tipo de suciedad. Sí, obvio. Y, ujú, y también algo muy importante, y es de lo que te decía así como algo estético, pues que te vayas comprando cosas para que vayas enchulando tu lugar. Ajá. Para que te compres una nueva vajilla, un nuevo set de cubiertos, cristalería, o sea, lo que Ujú. tú creas que te vas a servir y que te haga sentir bien con tu cocina, Sí. pues ahí, ¿no? Sí, como Y objetos también, que te ujú, llamen, ¿no? O sea, exacto, como que lo veas y te encante. O sea, como por ajá, que, ejemplo yo, sí, 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 saliendo de un poco del tema, pero me acabo de ajá, comprar un rodillo diminuto y un mini moldecito de pastel y un mini moldecito de pan que todos son color verde ajá, agua, que ajá, ya sabes, y que ay, lo veo y hasta quiero hacer mini pasteles, ¿no? O sea, como ujú, que ujú, realmente dices, es que me encanta. exacto, Ese tipo de cosas es lo que tienes que que conseguirte. adquirir, exacto, o sea, que lo Sí. ves, te enamoras, dices, lo quiero, me lo Ajá. llevo, Sí, y ajá. lo voy a usar, ¿no? O sea, Y lo realmente vas a es. usar, exacto. Ujú, Ujú. ujú. Y también algo que es muy, muy, muy importante para tratar algo que hace rato tú comentaste, que es el establecer un vínculo más fuerte con la madre tierra, Ujú. es tener plantas con hierbas frescas, Ujú. la que tú quieras, ¿no? Cilantro, albahaca, la que a ti te guste y a ti te dé la gana, Sí.
para establecer esta conexión con la madre tierra, para agradecer por todos los alimentos que nos da, por todos los recursos que nos da. Y también algo que jamás se me había ocurrido, pero tiene todo el sentido del mundo, que debes de tener tu propia pala de madera. Debes de verla y decir, esta la amo, no porque es literal como si fuera tu varita mágica. Tu varita mágica. En la cocina. Ajá. Y o sea, también ya saliéndonos del tema, ¿no? Por ejemplo, como en Harry Potter, ¿no? Que cada quien tiene su varita y cada una es diferente y cada una escoge a su dueño, o sea, es más o menos similar, ¿no? O sea, tú debes hacerte con tu propia palita de madera para que la emplees en tu práctica. En tu cocina, en tu práctica, ajá. Y eso lo vi y dije, ¡wow! ¡Qué padre! Eso me voy a comprar mi pala. Eso sí no me la sabía para creer. Sí, no, yo tampoco, o sea, y lo vi y se me hizo así como un dato bien padre y bien bonito. Y bueno, eso es así como que por la parte de el mobiliario, ¿no? De la cocina o de tu espacio sagrado. Pero también algo que debemos hacer hincapié es que tampoco es necesario que hagas la gran receta, ¿no? Que te avientes una receta de 2-3 horas de elaboración con 1000 ingredientes ni nada, ¿no? O sea, puedes hacerte tu snack para la media tarde y cargarle esa energía y esas vibras. Y, o sea, eso es lo importante, ¿no? Y también algo que vi que también se me hizo, que así con todo el sentido del mundo y que se me hizo algo bien padre, que por ejemplo que si en tu familia tienes así como recetas que se van pasando de generación en generación, esas recetas son las que particularmente las debes de cargar con buenas intenciones porque ya traen toda una historia detrás. Entonces el que tú a esa historia le des una carga energética para lo que tú quieras, pues con mucho más razón va a ser más efectiva o más... ¿Más potente? Ajá, más potente, exactamente, más potente. Qué padre. Sí, te digo, o sea, me hizo todo el sentido del mundo, ¿no? Y pues ya hablando de todo de toda esta parte de la intención, algo que debes hacer siempre es conocer el significado de los alimentos que te decía hace rato que ahorita te voy a hablar, para saber, por ejemplo, en qué recetas usarla. Por ejemplo, si tú dices... Ay, es que, ¿qué crees? Entré a trabajar a un nuevo lugar, ¿no? ¿Y qué crees? Que la que está al lado de mí, híjole, siento como que trae la vibra bien pesada. Es de esas que, así, ¿no? Que dices, híjole, esta no me vibra nada bien. Sí, no está vibrando pues entonces, tan alto como yo. Exactamente, no está vibrando para nada como yo, ¿no? Entonces, pues es en ese momento en el que puedes recurrir a todos tus conocimientos y decir, pues me voy a hacer una receta que me sirva como protección, ¿no? Y utilizar elementos o ingredientes que son para eso, como para dar una protección, ¿no? Por ejemplo, alimentos o recetas que son picantes, funcionan como protección. Si tú quieres infundirte fuerza física o infundirle fuerza física a alguien más, una preparación salteada o un postre flameado es la mejor opción. No manches. O, por ejemplo... Si tú estás en por ejemplo, ¿no? Ya que viene el Halloween y decir, me voy a purificar para estar en sintonía con todas estas energías, pues lo mejor que puedes hacer para purificarte es hacer recetas o comer cosas que sean al vapor. Porque ese es el significado de la cocción al vapor o la purificación. No manches, qué increíble. Qué interesante. Es un tema que está bien padre. Sí. Y también algo que hay que hacer antes de comenzar a cocinar es que todos los ingredientes que vas a usar, y que es una práctica que yo he visto en otras culturas, es tomarlos, agradecerle a la madre tierra que te los ha dado y sobre todo visualizarlos, o sea, tú los tienes en tus manos y visualizas la intención que le quieres dar, ¿no? De estoy haciendo esta receta porque quiero proteger a mi familia, quiero darles una buena salud, quiero darle prosperidad a mi amigo o así, ¿no? O sea, tú los sostienes y los estás manifestando y estás visualizando. Entonces tú le estás transfiriendo esta energía a tus alimentos. Y este proceso lo debes de hacer antes de prepararlos, cuando estás agradeciendo, cuando lo estás cocinando y cuando lo estás comiendo. Ya cuando lo estás comiendo es así de visualizar cómo esta energía va entrando por tu cuerpo, cómo tu cuerpo la recibe, cómo tu cuerpo la empieza a utilizar.
Y pues eso, ¿no? Esa es la parte de la intención. Algo también que es bien importante, que yo creo que hay que hacer notar, es que no debes de hacer nada de esto, sí, hay que mejor decir, mejor me salto esta parte el día de hoy. Por ejemplo, cuando estás cansado, cuando estás enfermo, y cansado tanto física como mentalmente por alguna razón, porque es muy probable que todas estas energías se las pases a tu comida y entonces como que puedas transmitir estos sentimientos o estos síntomas a las personas a las que se los estás dando. Sí. Como, por ejemplo, y cuando estaba leyendo esto me vino a la mente, no sé si tú has leído Como agua para chocolate. En la parte que está haciendo el pastel de la boda, que se pone a llorar y todo esto, pues es algo así, ¿no? Es prácticamente... Sí, justo en eso estaba pensando, como, ay, eso está bien como agua para chocolate. Exacto, ajá. Y ahora sí, ya hablando de el significado de algunos alimentos, no los busqué todos, o sea, sí los encontré, pero no... No los anotaste todos porque no los anoté todos, no, sí, no iba a acabar, ¿no? Porque, o sea, literal, de donde encontré toda esta información, literal venía, pues, ¿qué sistema mexicano de alimentos equivalentes, no? Eran hojas y hojas y hojas y hojas de alimentos. Y pues nada más te voy a decir unos cuantos, ¿va? Ajá. Por ejemplo, el aguacate lo utilizas, por ejemplo, como un afrodisíaco, que estabas hablando hace rato. Sí. Y también para una intención de dar belleza al cuerpo o a las emociones. La cereza significa la fuerza de la femineidad, la felicidad, y también es un afrodisíaco. Los dátiles los utilizas, por ejemplo, cuando quieres un momento espiritual y cuando quieres infundir fuerzas. Okay. Las frambuesas y las fresas tienen el mismo significado, que es amor, protección, suerte y romance. Okay. En cuanto a vegetales, por ejemplo, el apio es un ingrediente que utilizas para dar estabilidad mental y también para infundir un sentimiento de paz. Okay. El betabel es exactamente igual que el aguacate, para infundir belleza, tanto en sentimientos como en físico, y también como un afrodisíaco. Las espinacas para la prosperidad, frijoles, lentejas y arroz para la prosperidad y la abundancia. El ajo como una protección para las malas energías. La canela para atraer el éxito, para la sanación y para el amor. La cúrcuma también es un ingrediente de protección. El jengibre te da claridad mental. La lavanda, pues ya todo el mundo sabemos, ¿no? Para inducir al sueño, relajación, es un antidepresivo. La pimienta también como protección y como sanación. Y la vainilla para infundir alegría, sentimientos de amor, suerte y pasión. Wow. Pasión tanto como para algo íntimo, como pasión por tu trabajo o algo que necesitas hacerlo con pasión. Para todo aplica. Wow. Y pues ya, ese es el tema de hoy. Sí, me encanta. Me encanta todo eso que tiene que ver con las energías. Yo, que soy medio bruja. De hecho, hay un libro que me quería comprar. Que se llama precisamente Kitchen Witchery. Pero ya no está disponible en Amazon y no sé en dónde comprarlo. Fue una tragedia para mí. Pero sí, justo es un libro que habla sobre eso. Me gustaría indagar más al respecto. Sí, a mí también yo estaba leyendo y estaba picadísimo, wow, claro que sí, tiene todo el sentido del mundo. Y, o sea, me encantó el tema y sí, también es algo en lo que me gustaría más indagar. Ajá, sí, ¿sabes qué? O sea, yo pienso, hay gente muy escéptica que dice, no, ¿cómo crees? Esas cosas no sirven, y por supuesto que no, y la ciencia y la tecnología es lo único que rifa, bla, bla, bla. Ya sabes, y tú dices, bueno, ¿quién sabe si sirva o no sirva? Pero como que incorporar esas prácticas no te hacen daño, ¿no? O sea, más como no que te quita nada. Ajá, si te da tranquilidad, si te da como alguna esperanza de que puedes mejorar tu situación o que puedes porque puedes proteger a alguien sobre algo, haciendo como estos pequeños rituales que son muy sencillos y que se adaptan a tu estilo de vida y lo que sea. O sea, yo digo, ¿qué importa si no funcionan? No afecta. No pierdes nada y no afectas no pierdes nadie. Nada. Exacto. En cambio, si lo haces y funciona, que yo creo que funciona, pues qué mejor, ¿no? O sea, como que te conectas más
espiritualmente contigo mismo, con la naturaleza, con tu comida. Exactamente. Haces las cosas de una forma más consciente. O sea, yo siento que no tiene pierde como investigar sobre estos temas y aplicar en tu vida cotidiana lo que se pueda, ¿no? O sea, como que te digo, se adaptan a tu estilo de vida, no pasa nada si no haces algunas cosas, puedes sustituir ingredientes, no, o sea, no sé, se me hace como muy interesante y me gusta mucho lo que representa, ¿no? O sea, como que siento que también te ayuda un poco a romantizar tu vida, ¿no? O sea, como de, ay, sí, le voy a echar canela para el éxito y le voy a poner menta para que me traiga dinero y le voy a poner dátil para, ya sabes, o sea, como que siento que igual como que le da un poco de magia o sea, magia figurativa y literal a tu vida. A tu vida, exacto. Y bueno, al menos yo siento que sí es algo bien bonito y bien padre como que en creer en algo más, ¿no? Y así como para literal echarle como que pimienta a tu vida, ¿no? Sí, exacto. A todo lo que haces pero, o sea, independientemente también de si crees o no crees, pues también, ¿no? O sea, yo me acuerdo que toda la vida, por ejemplo, mi abuelita siempre me decía, no, es que la comida se hace con amor, para que te quede buena, para que hagas sentir llenos a quien les estás dando y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, quieras que no, de una forma u otra yo siento que sí, ¿no? O sea, que todas estas energías, pues, obvio se las estás pasando a tu... Sí. A tu comida, ¿no? O sea, ¿cuántos no cocinan así que hacía la carrera y que dices, uy, híjole, te faltó esto, te faltó lo otro y... Ajá, ¿no? Sí, hay veces que la receta está bien, pero dices que le falta algo y no sabes qué es ese algo. Exacto, ajá. Y también, también como que siento que hay muchas, o sea, voy a decir supersticiones, ¿no? Pero son como dichos que se pasan de generaciones que tienen que venir de algún lado, ¿no? O sea, que si haces los tamales cuando estás enojado no te salen. Exacto. Y que si, no sé, que si comes aguacate igual estás enojado y te da una indigestión. Ajá, te va a hacer daño. Te puede hacer daño, que si comes sandía en la noche. ¿Sabes? O sea, como que hay muchos como este tipo de tradiciones que tienen que ver con la comida, que tienen que venir de algún lado. O sea, como que no puede ser que a alguien se le ocurrió nada más, ¿no? Exacto. O sea, como que a toda una generación hace 1000 años y se fue pasando y pasando y pasando. O sea, nada más porque sí, no lo creo. ¿No? O sea, tiene que haber alguna razón de por qué se dicen esas cosas. Y es más padre. Exacto. O sea, simplemente es más bonito pensar que es algo místico y mágico. Sí, exacto. Sí, pues sí, concuerdo contigo totalmente. Y pues bueno, yo creo que ya con eso nos despedimos el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado la edición de Halloween de este mes. Si logramos subir más episodios, también van a ser relacionados al mes. A todos estos temas. Ajá, a todos estos temas así como esotéricos y mágicos, maravillosos. Yo de una vez se los voy a spoiler, es más, les voy a dejar la incertidumbre. El próximo tema que trate se me van a ir de pompas todos ustedes. Así los voy a dejar, con la expectativa. Genial, no puedo esperar. Entonces, pues nos vemos en la próxima. Esperamos que les haya gustado. Síganos en Instagram. Síganos todas nuestras redes sociales. Ajá, sí. En YouTube. Síganos en Instagram. En TikTok. Por ahí vamos a estar. Ahorita esperamos estar más activos. Pero pues si no, pues ya saben, en Instagram. Ajá, sí. Generalmente, y ahí en Instagram ahí ponemos anuncios de cuando no vamos. O sea, si algo pasa y tenemos que dar como algún aviso. Algún anuncio. Ajá. Por ahí ponemos cosas, entonces síganos, nos va a dar mucho gusto. Mándenos mensaje, mándenos recomendaciones. Si ustedes conocen un tema que creen que aplica para el podcast, no duden en hacérnoslo saber. Sí, así estamos muy al pendiente, de verdad, sobre todo de Instagram, de nuestras redes sociales, de los mensajes, de los comentarios. Leemos todo, nos encanta que nos escriban, nos encanta que nos sigan. Entonces, esperamos verlos por ahí y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós.